gracias por la invitación. Gracias a Andrés y a Ramiro, con quienes me contacté. Bueno, como decía Nicolás, la cuestión del título me pareció interesante. Yo no tengo mucha tendencia a la fascinación por los nombres y por los títulos, pero en este caso realmente me pareció adecuado la cuestión del analista, su institución, porque me parece que cualquier cosa que uno pueda pensar, sea lo que sea la institución, en este caso lo podremos deducir si uno piensa algo respecto del analista. Entonces, bueno, voy a intentar decir algunas cosas respecto de lo que me parece del analista. Les comento un poco a modo de epígrafe lo que decía una paciente. Ella decía algo así como: estoy invadida por las voces, estoy abrumada por las voces, no sé qué hacer. A veces la única manera que encuentro de parar las voces es gritar, por eso estoy afónica. Y después me dice, yo quiero venir a sesión, porque acá encuentro el silencio necesario para vivir. Bueno, yo creo que Freud, claramente en la tradición occidental, me parece que tiene dos vertientes. A veces se ha recalcado mucho la vertiente de la tradición judía, no diría judeo-cristiana, pero judía en Freud, lo cual es cierto, pero que Freud fuera judío no lo inscribe de por sí en una tradición judía. Occidente se funda en dos pilares: la tradición judeo-cristiana y la cultura griega. Y me parece que Freud recoge las dos cosas. Y me parece que esto uno lo puede pesquisar tanto en la elaboración de la primera tópica como en la segunda tópica freudiana. En la primera, porque Freud llega a formular como al modo del decálogo, un mandamiento: no te acostarás con tu madre, no reintegrarás tu producto. Es bien un mandamiento de la tradición judía. Pero no es la única manera que Freud postula respecto de cómo hacer, respecto de lo que a él le aparece, porque le aparece en la clínica, como un exceso de goce. Lo otro, a mi entender claramente, es cuando él plantea el inconsciente como una manera de trabajo anónimo, un trabajo donde se acerca, se aleja, teje alguna puntada respecto de ese núcleo de exceso de goce. Y esta es una manera, yo diría, diferente de tratamiento del goce a lo que está planteado respecto del mandamiento. Cuando pasa a la segunda tópica, me parece que sigue planteando las dos cuestiones. Simplemente que el mandamiento le va a quedar del lado del superyo, con una apreciación absolutamente cierta por la experiencia clínica de Freud, que el asunto es que el mandamiento, por el hecho de denunciar el goce, lo incrementa el mandamiento restrictivo. La otra cuestión que a Freud le aparece en la segunda tópica es todo aquello que Freud va a trabajar en términos de intrincación funcional. En Freud la gravedad sintomática
la gravedad de la estructura está siempre pensada en términos de desintrincación pulsional. Es decir, que la estructura supone alguna adecuada intrincación pulsional. ¿Cuánto? Más de pulsión de vida, más de pulsión de muerte, ¿en cuánto tienen que intrincarse? ¿Quién podría decirlo? Pero sí que hay cierta noción de alguna medida, pero cierta noción, y es a esto lo que yo vengo, es como cierta noción de proporción, cierta noción de armonía. Es decir, todas las cuestiones de desintrincaciones, hay ruptura de alguna armonía, hay ruptura de alguna, es lo desmedido de un pasaje al acto, es lo desmedido de un síntoma. Me parece que Freud, en esta vertiente, se asoma por el lado de cómo los griegos han hecho respecto del goce. Tempranamente, en los griegos, lo que aparece es la noción de la poesía, es anterior a la poesía a la filosofía. En los griegos la poesía, en principio era una poesía cantada, era la coreia, tenía texto, tenía canto y tenía danza. Y esto implicaba alguna proporción. Está bien que a veces podía ser algo desproporcionado, pero entonces se volvía orgiástico, se volvía dionisíaco, y más por el lado de lo apolíneo podía ser algo de la medida. Y la poesía luego pasa a los poemas épicos, luego pasa a la tragedia. Y los griegos manejan permanentemente alguna noción de armonía. Lo piensan en relación a la belleza. Es decir, para ellos la belleza es un punto de interrogación. Si en la tradición judaica es Yahvé, en principio para los griegos es la cuestión de la belleza. Y el asunto es que de las cuestiones de la belleza, bueno, se dijeron muchas cosas. Yo voy a intentar simplemente mencionar algunas, ¿no es cierto?, en los griegos, cómo pasa luego hacia los romanos y el medioevo. Pero sí la noción que está en los pitagóricos, la belleza era matemática, entonces tenía medida, era una noción de armonía, era una proporción. Y había otras discusiones, si la belleza era simplemente contemplativa, o si la belleza implicaba alguna utilidad, si tenía algún fin. También si en la belleza había que incluir el trabajo del artesano o no. Si ustedes saben que para los griegos la cuestión del artesano, el saber era tecné, un saber práctico. Entonces algunos intentaban incluirla, otros no. La música claramente para los pitagóricos era matemática, pero claro, otros decían, bueno, pero no puede ser solamente matemática, no puede ser solamente logo, porque tiene también relación a los sentidos, a la percepción. Y entonces, bueno, pero si quedaba solamente del lado de la percepción era problemático. Alguno vino después, ya en el helenismo, diciendo, bueno, hay una cosa intermedia, no es ni solamente logos, no es ni solamente matemáticas, ni solamente percepción, es un sentido educado. Entonces era Cicerón, digamos, sacaba una cosa intermedia.
bueno, están llenos, digamos, de donde yo traigo estas cuestiones, que es de un filósofo de la estética, que es Tatarkiewicz. Están llenos todos los ejemplos de estas discusiones, ¿no? No es cuestión de abrumar con esto. Pero sí que hay, interrogándose respecto de la belleza, algún tratamiento de Bossi que no va en absoluto por el lado del mandamiento. Hay en algún momento en que también comienza a parecer, bueno, pero además de lo que se hace, de si tiene medida y proporción la belleza, tiene algo por sí misma. Entonces, claro, algunos comienzan a decir, pero ya es en la introducción del cristianismo, entonces ya el helenismo está mezclado con el cristianismo, entonces hay resplandor en la belleza. La belleza tiene resplandor. Y de aquí va a Santo Tomás. Entonces Santo Tomás habla de las claritas, aquel componente de la belleza que es resplandor, pero es resplandor que viene de Dios, digamos, la trascendencia es Dios, además del componente que puede tener de racionalidad, porque Santo Tomás retoma a Aristóteles. Así que se va perfilando algo de la belleza en los dos sentidos, en alguna, insisto, en alguna proporción que algunos decían. Además, la proporción implica placer, y estaban los otros que decían, no, el placer es solamente ligado al resplandor, a la luminosidad. Bueno, algo de esto está en Freud, y les voy a decir por qué lo pienso. Porque cuando Freud tiene que elaborar el mito del padre de la horda, que es llamativo porque Freud lo extrae de la clínica, con esto luego lo lleva al nacimiento de la cultura, pero si ustedes piensan, en realidad el mito del padre de la horda es el de la clínica de la psicosis. Es una clínica de la psicosis, una locura psicótica. El crimen, el canibalismo, no da cuenta en realidad de la neurosis, donde efectivamente hay parricidio, tome la forma que tome, como lo tomaba Freud. Digamos, cualquier crimen es un parricidio. Cuando uno se encuentra con esto, se encuentra con psicosis. ¿Sí? Cuando alguien mata al padre, efectivamente estamos en la psicosis. Si alguien, bueno, digamos, no lo devora, pero sí, como a veces se puede encontrar en noticias de los diarios, alguien que ha estado meses durmiendo al lado de un padre o una madre muertos, putrefactos, y finalmente se lo ha encontrado. Bueno, uno sabe que ahí hay psicosis, y psicosis grave. Así que llamativamente Freud lo piensa en términos de psicosis. Claro, hoy hablaba de estas cosas también con otra gente, me decía, pero bueno, todos los mitos, efectivamente, los mitos relacionan a los temas del exceso de voz en estos términos. Términos de un exceso insoportable. Ahora, el asunto es que Freud, el mito del padre de la horda no lo termina acá, porque luego que él habla, bueno, los hermanos coaligados, etcétera, etcétera, forman la comunidad de machos, esta homosexualidad de machos, dice, en determinado momento se rompe cuando aparece la mujer. Freud dice inclusive, aquí se dio un gran paso en la cultura, porque emerge el amor a la mujer.
Entonces dice, en el momento en que emerge el amor a la mujer, nuevamente se plantea, nuevamente en términos místicos, uno de ellos quiere volver a ocupar el lugar del padre. Entonces hace el movimiento para ocupar el lugar del padre, pero renuncia, porque de efectivamente volver a ocuparlo se restablecerían las condiciones anteriores. Aquí es donde Freud dice, en realidad, el que renuncia, entonces lo que hace es llevar a una escena poética, el asesinato. Entonces es el héroe que tiene que asesinar a algún dictador o luchar contra alguna monstruosidad. Entonces dice Freud, este fue el primer poeta épico. Así que Freud, cuando está trabajando esto, aquí sí está dando cuenta realmente de lo que ocurre con la neurosis. Este es el padre de la neurosis. Y está colocando en el origen de la cultura, en este punto, sí está colocando algo respecto de lo bello. Ya no es el padre de la horda, es el padre poeta. Es decir, que Freud inevitablemente coloca ahí lo bello y entonces obliga a llevar la interrogación respecto de lo bello. Si aquello que queda del lado del padre de la horda pareciera que va en términos de disolución de la cultura, ahí donde alguien no hace sepultura es en términos de disolución de la cultura, ahí donde hay parricidio hay disolución de la cultura, es decir, va a contrapelo de la cultura. Ahora, claro, al poner Freud ahí la operación sublimatoria, porque es una sublimación de este padre poeta, está colocando, Freud no tenía la noción topológica de borde, pero sin embargo la hacía trabajar en los textos y uno lo puede seguir, porque nosotros lo tenemos, bueno, a partir de Lacan. Y entonces está colocando lo bello como una noción de borde ahí. Ahora bien, a mí me parece que, dicho esto, hay que ver cómo continuar con esta noción de lo bello, qué derivaciones puede tener. Cuando Freud pone la introducción de la mujer, por lo menos en Occidente, creo que en Oriente también, habría que ver qué dicen los antropólogos de otras culturas, pero la noción de lo bello asienta en la mujer. Esto es toda la derivación después del amor cortés, es Dante, es la Beatrice de Dante, le canta a la mujer sosteniendo lo bello. Cuestión nada fácil para la mujer. Y me parece que la cuestión es ver cuáles son las derivaciones de esto, porque efectivamente va tomando en Occidente lo bello entonces tanto esta función de la claritas, de lo esplendoroso, como la noción de armonía y de trabajo, es decir, del artesano. Y me parece que aquí hay otra noción que me parece que es fundamental en Freud, por lo que tiene de clínico, que es la noción de fascinación y de hipnotismo. Ustedes saben, es lo que trabaja en psicología de las masas y análisis del yo. Freud dice ahí claramente, bueno, lo de la masa no es un espíritu gregario, es un espíritu de horda. Y con esto lo que quiere decir es que hay hipnotismo, hay fascinación, este es el espíritu de horda. El asunto es que la fascinación tiene que ver con la corriente de esplendor de la belleza.
Y el asunto es que en esto que Freud pone el pasaje de lo colectivo y lo individual, porque él la piensa así a lo que él llama la psicología colectiva, es decir, que tanto está en un registro como en el otro, es que la estructura tiene siempre puntos de fascinación. Siempre tiene puntos donde alguien tiene hipnotismo. El asunto es que se hace con esto. Hay algo que uno podría decir casi como una declaración, que si el psicoanálisis, si un análisis tiene que trabajar a contrapelo de los puntos de hipnotismo, de los puntos de fascinación, tiene que desarmar la fascinación, porque en la fascinación hay un goce realmente encapsulado. Hay en el teatro occidental una coincidencia con esto. El teatro occidental es un teatro que se arma a un modo fascinatorio. Es decir, el artista, el actor, tiene que encarnar el personaje, tiene que convencer, tiene que hipnotizar de alguna manera al público, tiene que emocionar al público, tiene que conmover al público. Y esto requiere cierto ocultamiento del trabajo para lograr esto. Ustedes saben que hay lugares, por ejemplo, donde ahora se invita a presenciar los ensayos, en la ópera, por ejemplo, ¿no? En la ópera cada vez existe más que el actor, el cantante, cante bien, interprete bien y convenza, pero también se van a los ensayos. Ahora, claro, hay cierta decepción en el ensayo, porque la cantante lírica está con ropa común, está interrumpiendo, no hay escenario, es como que algo se cae. Pero el teatro occidental está armado de esta manera. Hay un teatro japonés que es el Bunraku, que es un teatro de marionetas. Y les quiero comentar la diferencia con el teatro de marionetas en Occidente, porque el Bunraku, las marionetas pueden tener distinto tamaño, pueden ser chicos del tamaño de una persona, y la marioneta es manejada por tres habilidosos. Uno de esos es el maestro, que va con la cara descubierta, maneja el brazo derecho, maneja el cuerpo y la cara de la marioneta. Luego hay un asistente que maneja la mano izquierda y otro asistente que maneja los pies. Estos dos asistentes van con el cuerpo y la cabeza cubiertas, todos de negros. Llegar a ser maestro de la marioneta puede llevar 20 o 30 años de ir manejando la marioneta. Es una historia, generalmente son historias simples. Sobre el escenario no hay ocultamiento del maestro y los asistentes que manejan la marioneta, sino que están en el escenario, y al costado está un coro con un instrumento de cuerda, y aquel que canta el texto de la historia, es una poesía cantada, lo canta y lo lee al texto. Todo esto sin ningún exceso de emotividad. Es decir, que aquello que en Occidente aparece como oculto,
En el teatro japonés aparece todo en la escena. Es decir, el trabajo que se hace con la marioneta está puesto en la escena, no está ocultado el trabajo. Este es un trabajo que hace Roland Barthes en El Imperio de los Siglos. A mí me pareció sumamente interesante este trabajo de Roland Barthes, porque Occidente, que necesita ocultar este manejo de la marioneta, queda oculto aquel que maneja los hilos. Ahora, todo Occidente está atravesado por esta concepción y por esta tradición. Es la tradición de la trascendencia, es el Dios trascendente. Hay algo más allá que maneja los hilos, pero que no lo vemos, que está oculto. Ahora, esta es la noción y esto es lo que lleva a la fascinación. Quien maneja los hilos siempre va a producir por este movimiento de ocultamiento alguna fascinación. Pareciera que no es lo mismo en Japón, solamente me puedo guiar en esto, en la autoridad de Roland Barthes, no es trabajo mío, por supuesto. No es lo mismo en Japón esta noción. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que si esto está en Occidente, inevitablemente en algunos momentos aparece en la estructura y puede aparecer también en el análisis. Indefectiblemente aparece en el análisis en algunos momentos. Ya está, estamos redondeando. A mi entender, uno de los grandes analistas que fue Winnicott, en coincidencia con algunas cosas de Lacan, Winnicott, cuando ya tenía muchos años de experiencia, ya grande, Winnicott escribe un ensayo y él dice algo así, que él aprendió que lo fundamental en un análisis es esperar, que el analista tiene que evitar hacer interpretaciones muy inteligentes, que tiene que dejar que el paciente vaya haciendo su trabajo y que él piensa este proceso en términos de desecho y de producción. Él utiliza el término inglés, se los menciono porque es un poco desecho, es waste disposal, ¿sí? Es la disposición de los restos, es en términos de producción, de output, lo pone así. No lo explica demasiado, pero dice, se trata de esto, y se trata de que en el análisis el paciente comience a usar al analista, y un análisis realmente avanza cuando el paciente puede usar al analista, y es aquí donde él coloca la cuestión del desecho y de la producción. Bueno, tengo que ir rápido, digo rápidamente, el que va a parar al lugar del desecho del analista. Pero la otra cuestión interesante es porque Winnicott piensa el análisis en términos de producción y no en términos de creación. Toda la cuestión de la creación es en términos de fascinación. Súbitamente, una vez, hágase la luz y la luz se hizo. Es la vertiente fascinatoria del significante. Es la vertiente fascinatoria del acto, que entonces nunca es acto, sino siempre pasaje al acto. Pensar en términos de producción es
es a contrapelo de la fascinación y a contrapelo de la noción de creación, de Occidente. Y bueno, simplemente quería traerle estas reflexiones porque tal vez esto que uno puede pensar, lo que puede ocurrir en un análisis, es lo que a lo mejor se puede pensar respecto de la institución que puede corresponder al analista. Bueno,